¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, ¿cómo le va? Alejandro Gabart, muy bien. ¿Usted? Muy bien, preparada para el programa de hoy. Como siempre. Que va a tratar nada más y nada menos que de la 9ª Cumbre de las Américas que se va a desarrollar en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, entre el 6 y el 10 de junio. La primera se realizó en 1994 en el estado de la Florida, precisamente en ese país, y va a nuclear 34 jefes y jefas de Estado. En aquel entonces, en aquel 1994, bajo la presidencia del demócrata Bill Clinton, la potencia norteamericana estaba celebrando la caída del bloque soviético y además lideraba el proceso de globalización comercial. Pero hoy, con su hegemonía en decadencia, se enfrenta a una nueva instancia en medio de varias polémicas por la exclusión de esta cumbre de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En aquella primera cumbre no hubo mandatario que faltara. Bueno, no estuvo Fidel Castro porque Cuba no estuvo en las 5 primeras cumbres. Recién en el 2015 y bajo el gobierno de Barack Obama en los Estados Unidos participó precisamente Raúl Castro de esa instancia. Pero en esa primera cumbre precisamente todos firmaron una declaración de 59 puntos sobre 23 temas comprometiéndose a expandir la prosperidad económica, también la integración, erradicar la pobreza, la discriminación en el hemisferio y garantizar el desarrollo sostenible y al mismo tiempo el medio ambiente. En el comienzo, estas cumbres se plantearon para implementar el Área de Libre Comercio de las Américas, conocida como ALCA, pero no consiguió el consenso necesario. Las ediciones que atrajeron la mayor atención de los pueblos y también de los medios de comunicación fueron las cumbres que se realizaron en la ciudad de Quebec y en Mar del Plata, tercera y cuarta respectivamente, ya que provocaron grandes protestas antiglobalización y también protestas contra este tratado. Precisamente el ALCA despertó críticas de todos los países americanos, al punto que se formó un movimiento continental bajo la consigna No al ALCA, que integraban gobiernos, organizaciones sindicales, sociales, que lograron paralizar en ese momento la puesta en marcha del ALCA en la 4ª Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en noviembre del 2005. Justamente esa Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata entre el 4 y 5 de noviembre de 2005 produjo una declaración final con dos posiciones contrapuestas. Por un lado, incluye una mención a favor de la reapertura del ALCA presentadas por Panamá y apadrinada por Estados Unidos, y por otro lado, el Mercosur y Venezuela, quienes destacan en realidad las asimetrías existentes entre las economías del continente que dificultan la puesta en marcha de un área de libre comercio que se desarrolle de manera justa. Ahora, 28 años después de aquella primera cumbre que lideraba Bill Clinton, se puede decir que los objetivos fracasaron por completo, teniendo en cuenta que en cada punto acordado en la situación es peor que en 1994 y también la realidad es bien diferente porque Estados Unidos está perdiendo esa condición de liderazgo hegemónico, y con esta 9ª cumbre el presidente Joe Biden pensaba dar una señal precisamente de recuperación del control político de América Latina. Pero lo que pasó es que con la decisión de excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua de esta edición provocó una fuerte, muy fuerte polémica encabezada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ampliamos en el siguiente informe. La 9ª edición de la cumbre, que tradicionalmente unió a las autoridades de los países de América del Sur, Centro y Norte para alcanzar acuerdos y diálogos acerca de temáticas que les competen, se realizará luego de ser postergada en 2021 por la situación sanitaria provocada por la pandemia de COVID, en medio de polémicas, ausencias, amenazas de boicot y tensiones políticas generadas por la negativa del anfitrión de invitar a 3 países. La decisión de Estados Unidos de no invitar a Nicaragua y Venezuela por considerar que estos países no cumplen los preceptos democráticos se suma a la decisión cubana de no participar del evento y generó dudas acerca de la participación de algunos líderes de países de peso en Latinoamérica como México y Argentina. Consultado acerca de las razones de la exclusión, el coordinador de la cumbre, Kevin O'Reilly, fue contundente al referirse a Venezuela, argumentando que de ninguna manera es reconocido como un gobierno soberano, al igual que Nicaragua, pero en el caso de Cuba sostuvo que era una decisión que debería tomar la Casa Blanca, aunque el presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó
afirmó que de ninguna manera asistiría. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que confía en que habrá una sólida representación de países en la cumbre y explicó que Estados Unidos mantiene contactos cercanos con muchos de sus socios en la región para preparar el encuentro, asegurando que en el evento estarán representados los retos que afronta todo el continente, recordando que no solo se han invitado gobiernos, sino también líderes de la sociedad civil y empresarios de toda América. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, consultada sobre si Estados Unidos ha compartido la agenda de la cumbre con los invitados a la reunión, respondió que su país todavía está dando tiempo a sus socios para decidir, pero destacó que la gente de la región se va a reunir para abordar los retos centrales que afrontan los pueblos del hemisferio, incluyendo la prosperidad económica, el cambio climático, la crisis migratoria y la pandemia de COVID-19. Justamente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, fue quien, en medio de una gira por el Caribe que terminó en Cuba junto a su par Miguel Díaz-Canel, afirmó que insistiría en que se lleve adelante la invitación a todos los países del continente a participar de esta cumbre. Insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California, y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro. Y precisamente el presidente argentino Alberto Fernández fue otro de los que puso en duda su presencia en esta novena cumbre, pero finalmente informó que va a asistir, eso sí, reclamando la invitación para todos los estados del continente. Tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero yo le pido a los organizadores lo mismo que le pide López Obrador, que invite a todos los países de América Latina. Bien, ¿y cuál es la importancia de este tipo de cumbres para la región? Sobre esto hablamos con la doctora en Ciencias Sociales e investigadora también del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, Tamara Leitman, quien nos dijo que con esto Estados Unidos intenta afianzar el orden panamericano para poder articular en la región en un contexto de claro declive hegemónico para esta potencia. Primero, la importancia de ese tipo de cumbres, desde que se fue creada por Clinton, es coordinar, ¿no? Afianzar el orden panamericano, como esas instituciones a mando de Estados Unidos que articulan la región. Y bueno, en el caso del actual, desde que asume Biden, su secretario de Estado, Antony Blinken, empezó a insinuar que esa cumbre que se va a llevar a cabo en Los Ángeles, bueno, en Estados Unidos en ese momento no estaba definido que será en Los Ángeles, se enfocaría en ese relanzamiento de los vínculos con los países latinoamericanos después de ese ninguneo, ¿no?, de Trump a los ámbitos multilaterales. Y bueno, la pandemia obligó a postergar ese evento por un año. Y en ese contexto, lo cierto es que Biden ha dado poca visibilidad a la región, ¿no? Quizás, tal vez podamos pensar que haya faltado un gran viaje protagonizado por él y algunas expectativas inmediatas que no fueron satisfechas. Eso genera esa sensación de vacío. Pero también podemos pensar que cada presidente estadounidense ha tenido su hito, si se quiere decir, en la región. Por ejemplo, Obama impuso la normalización, entre muchas comillas, de las relaciones con Cuba, ¿no? Y cerró Guantánamo por un día. Bush viajó a la Cumbre de las Américas justamente en 2005, que aunque le fue bastante mal, ahí había una apuesta clara de liderazgo. En el caso de Clinton, por ejemplo, fue el que el que creó la Cumbre de las Américas. Trump, por ejemplo, prescindió obviamente de la cumbre y de cualquier instancia diplomática seria en general, pero dio visibilidad a la región en escándalos esporádicos. Quizás el más concreto, el más fuerte haya sido la insinuación de intervención militar en Venezuela, ¿no?, el más significativo. Entonces, bueno, se puede pensar que esa cumbre se está cocinando ese nuevo hito,
pero justamente parecería ser el opuesto de lo que hoy necesitaría Biden en la región, en un contexto de declive hegemónico para Estados Unidos. Y sobre las posiciones de Alberto Fernández y López Obrador, que repasamos recientemente, Lightman afirmó que ambos vienen marcando una postura crítica con Estados Unidos y particularmente con este episodio de no invitar a varios países. Pero resaltó a su vez que Argentina, como sabemos, es muy dependiente del Fondo Monetario Internacional y por lo tanto debe tener una postura cuidadosa porque dijo es como un juego de ajedrez para su diplomacia. Alberto confirmó que va a ir, pero ya desde algunas semanas antes viene marcando ese posicionamiento crítico, ¿no? Junto, bueno, siguiendo a AMLO, a esa posibilidad de exclusión de algunos gobiernos. En varios momentos, por ejemplo, hace como algunas semanas, hubo una reunión de ministros y ministras de educación de la CELAC, donde fue muy firme en ese sentido, mismo en la reunión que tuvo con el asesor especial para la Cumbre de las Américas, que vino acá a Argentina, y también en el pronunciamiento conjunto que dieron Ebrard y Cafiero en una reunión bilateral allá en México. Porque tanto AMLO como Maduro en las últimas semanas, en los últimos días más bien, han marcado esa necesidad de que Argentina sea la voz, si se quiere, de la CELAC, de los países excluidos de la cumbre en Los Ángeles. Pero bueno, por otro lado también hay que ver que Argentina, que es cada vez más dependiente del FMI, y no se ocultan tampoco gestiones del embajador Argüello para conseguir una reunión bilateral con Biden, muy parecido con lo que hubo, por ejemplo, con Bolsonaro, ¿no? Que estaba diciendo que no iba, estaba en esas dudas, y ya fue el asesor de la Casa Blanca Brasil, coordinó una bilateral con Bolsonaro, y bueno, todo indica que Bolsonaro irá a la cumbre. Y bueno, entonces habría que ver cómo Argentina maneja eso diplomáticamente, ¿no? Esa necesidad de llevar la voz de la CELAC de forma muy sintética, pero también teniendo en cuenta que Argentina con Estados Unidos viene bastante débil por la cuestión de la deuda, por la cuestión comercial. Tampoco hay que olvidar que a fines de junio Alberto va a ir a la reunión de la cumbre de los BRICS por invitación de China. Entonces, bueno, es como un juego de ajedrez ahí para la diplomacia argentina. Y sobre los costos políticos que pueden tener estas polémicas, Lightman dijo que no ve que vaya a afectar a México, pero sí al gobierno de Joe Biden, ya que quedó en evidencia la falta de liderazgo de Estados Unidos. México y Estados Unidos tienen una agenda propia, principalmente por cuestiones comerciales, ¿no? Todo lo que fue la articulación del TEMEC, y eso me parece que no cambiará en absoluto. También todo lo que es la agenda migratoria es algo que va mucho más allá de lo que se pueda alcanzar en la cumbre en sí. Me parece que no sea nada novedoso. Y de todos modos, Ebrard va a estar, o sea, no es que México no va a tener una representación en la cumbre, para nada. Me parece que es justamente al revés, que el costo político es mucho más para Estados Unidos, ¿no? Ya que México, en todos esos semanas y meses previos a la cumbre, logró visibilizar esa falta de liderazgo estadounidense en la región. Bien, y para terminar, Tamara Lightman dijo que la política exterior del presidente Biden en nuestra región ha adquirido visibilidad en la previa de esta cumbre y aunque hay un retorno de la diplomacia, a diferencia del personalismo que manejaba el presidente Donald Trump, al mismo tiempo destaca que hay temas que siguen generando expectativas como su postura frente a Cuba y Venezuela, que hasta ahora solo se ha visto indiferencia más allá de las declaraciones por las movilizaciones en Cuba el año pasado o al acercamiento de Venezuela por petróleo en el marco de la guerra de Ucrania. Me parece que justamente esa gestión de política exterior de Biden en la región adquirió de repente una visibilidad en la antesala de la cumbre, ¿no? Y justamente algo que hay una diferencia clara con respecto a Trump, que fue conocido como, mucho Twitter y pocas decisiones, ¿no? Además, la mayoría de las decisiones justamente implicaban injerencia en asuntos políticos de la región,
tanto Venezuela como el golpe en Bolivia y varios otros episodios, justamente uno de los ámbitos naturales, si se quiere, de los gobiernos demócratas es la diplomacia, ¿no? En el caso de Biden hay, por lo menos, si no me equivoco, como 13 funcionarios que se están ocupando de distintos asuntos en relación a América Latina, y el secretario de Estado ha tomado cierto protagonismo en las relaciones bilaterales. Entonces, por ahí se puede decir, bueno, hay un retorno, una normalización de la diplomacia, a diferencia de ese personalismo asumido por Trump. Pero llama la atención, por ejemplo, que 13 embajadas de la región, incluida la representación de Estados Unidos ante la OEA, no tienen embajadores. Entonces, ¿qué es? Como una diplomacia ser embajadores, ¿no? Bueno, en fin, pero más allá de esas actividades diplomáticas que han repuntado, claramente no se logra ocultar esas expectativas que había en el inicio de la gestión de Biden, por ejemplo, un giro respecto a Cuba, incluso en lo que se refiere a Venezuela, pero no, en cambio hubo una indiferencia hasta que se desataron los conflictos en Cuba en 2021, en julio, si no me equivoco. Y bueno, ahí también Biden se vio obligado a reaccionar y también hubo un acercamiento a Venezuela por cuestión de petróleo, ¿no? en el contexto de la guerra en Ucrania. Naturalmente que Uruguay va a estar representado y en los próximos días el presidente Lacalle Pou va a estar viajando a la ciudad de Los Ángeles. Exactamente. Bueno, quédense que en el próximo bloque, como siempre, vamos a poner la mirada global de la mano de Álvaro Padrón. Ya venimos. Y como les decíamos, vamos a poner la mirada global a lo que es esta nueva edición de la Cumbre de las Américas de la mano del analista internacional Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar como siempre. Por favor. Comentábamos que esta cumbre reúne a 35 países y sin lugar a dudas es una referencia en lo que es el tablero internacional. ¿Cómo la podemos ubicar en este proceso de cambios? Hablábamos un poco de la hegemonía de Estados Unidos en decadencia y bueno, de cara a lo que viene siendo este nuevo orden mundial que se está como rearmando, ¿no? Sí, yo lo ubico como un instrumento viejo, ¿no? Y no tanto por la edad, porque 94, que son 30 años, o sea, un poco menos, me parece que es viejo por el cambio de contexto. Es decir, se crea, lo planteaban muy bien ustedes en el informe, ¿no? Cuando mirábamos la historia de las cumbres, se crea en un momento estelar de Estados Unidos, ¿no? Hacía unos años que había caído el muro de Berlín, de alguna manera era el fin de la Guerra Fría. Empieza el mundo unipolar, esa idea de que se habían acabado las ideologías, decía hegemonía absoluta, ¿no? Entonces, bien al estilo anglosajón, aparece como prioridad para las Américas la agenda comercial. Y por eso en la cumbre empieza la idea del ALCA, del Área de Libre Comercio de las Américas. En verdad, la agenda siempre fue mucho más amplia, pero la imagen era empecemos por comercio, o sea, venimos a decirles al patio trasero que les conviene llevarse bien con nosotros porque eso les va a traer prosperidad. Después le ponían un montón de otros chiches al discurso, llegaba a aparecer el medio ambiente ahí, ¿no? Ya en esa época, pero esencialmente la iniciativa fue en el plano comercial. Entonces, ¿por qué yo digo que suena viejo el instrumento? Porque si tuvo ese objetivo y el ALCA termina fracasando y estamos por lo tanto, en un contexto absolutamente distinto, ahí es donde está la clave. O sea, no se puede comparar la Cumbre de las Américas en aquel momento de hegemonía absoluta de Estados Unidos con el actual. Entonces la herramienta tiene que servir para otra cosa ahora. Y en aquel momento no funcionó porque, y mucho menos va a funcionar ahora con la pata comercial, porque lo que está pasando ahora es que Estados Unidos ya no controla tanto esa cuestión. No le puede ofrecer tanto a los países en ese sentido, porque la disputa hegemónica que venimos hablando siempre implica que en esa migración de poder desde Occidente a Oriente, de Estados Unidos a China, ha significado el desplazamiento del papel de Estados Unidos en varias de esas agendas. La primera fue productiva,
pero muy buscada por Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo por las empresas, que lo que querían era encontrar lugares donde hubiera mejores condiciones para producir, en dos sentidos: costos laborales bajos y menos controles en materia ambiental, en fin. Y así migraron miles de empresas a Oriente, y entonces lo productivo fue como natural que se perdiera. Ya no gustó tanto cuando empezó a perder pérdida en lo comercial. Y si ustedes observan hoy, para volver a la Cumbre de las Américas, el mayor socio comercial de América Latina es China, no es Estados Unidos. Entonces uno puede decir muy fácilmente, esa estrategia original de la Cumbre de las Américas, puesta como foco en relación a lo comercial, ALCA, fracasó. Porque si tantos años después, hoy, la prioridad de América Latina en materia comercial, y además cada vez más, es China, entonces el resultado claramente de ese objetivo fue un fracaso. Hablamos, perdón, pero de Argentina siendo invitada al BRICS, por ejemplo, también. Claro, digo, sí, hay muchos otros China. escenarios en donde Estados Unidos demuestra ya no ser el centro. Pero pongo el foco en lo comercial porque fue la primera iniciativa que surgió en la Cumbre de las Américas. En ese momento tan fuerte para Estados Unidos, la idea fue, bueno, esta es la prioridad de la cumbre, crear un área de libre comercio en las Américas para demostrar que era capaz de ofrecerle al continente una mirada de largo plazo que tenía ese foco. Poniendo ese foco hoy como balance, quedó claro que el desplazamiento, esta idea que siempre decimos de la pérdida de hegemonía y de protagonismo de Estados Unidos, en pocas cosas se puede medir con tanta precisión como en esto en relación al continente. Está claro que ha cambiado mucho el mundo en esos casi 30 años, Álvaro, y que Estados Unidos evidentemente había perdido terreno, digamos, en muchos aspectos en el continente. Y recién justamente Tamara Leitman decía que, bueno, esta situación es la que plantea o la que se plantea hoy día. ¿Se puede decir que esta iniciativa tiene conexión con el intento de Estados Unidos de recuperar ese terreno, ese protagonismo? No tengo duda, porque la pandemia y la guerra movieron el tablero, lo hablamos varias veces, ¿no? O sea, venía este proceso casi como imparable de pérdida de hegemonía, de poder, de relevancia de Estados Unidos, y aparece la pandemia. Por supuesto, no voy a estar acá planteando teorías conspirativas. Pandemia, punto. Enlentecimiento del comercio, encierro de los países. No va a faltar quien lo haga. No, está lleno. Si uno recorre por internet va a encontrar muchas de estas explicaciones. Yo creo que la guerra sí es más instrumental. No tengo ninguna duda, pero además la guerra es fácilmente demostrable que tuvo componentes de provocación, de idea, de diseño, en fin. No porque haya un responsable y el otro no, esto sería una tontería decirlo así, pero claramente pone a Estados Unidos a la iniciativa. Le permite, entre otras cosas, porque es lo que le va quedando de hegemonía, es claramente la potencia hegemónica militar, y sobre todo le permite hacerlo a través de un instrumento que sigue controlando, que es la OTAN. Pero claro, eso, que significa recuperar protagonismo, tiene luego que llenarse de contenido, ¿no? Yo creo que Estados Unidos recupera iniciativa, está acompañado de un cambio de liderazgo, y no es casual. Biden no es Trump, y cualquier cosa luego de Trump permite un oxígeno y permite aparecer en el mundo hablando de otra manera. Es entonces el perfil, es la actitud, es salir de un discurso que Trump ponía para Estados Unidos y que le quitaba la capacidad de generar lo que en aquel momento generaron con la Cumbre de las Américas, porque un presidente de Estados Unidos hablando de proteccionismo, de nacionalismo, pierde la capacidad de convencer al resto, ¿no? Entonces, eso fue Trump, entre otras tantas cosas. Biden cambia esa lógica. ¿Y qué hace entonces? Dice, bueno, Estados Unidos va a volver a recuperar su capacidad de diálogo, además lo hace desde una cuestión más amable, ¿no? menos agresiva, lo cual no quiere decir que no haya intereses detrás, pero con toda esa estrategia hay una recuperación del protagonismo, y yo te diría, Jano, que está asociado a una cosa que es muy inteligente de su parte, porque como no puede hablar mucho de la parte productiva, de la parte comercial, en lo militar, ¿sí? Que dice, somos los defensores de los valores democráticos. Ahora, entonces, ¿con qué estrategia va a relacionarse Estados Unidos con el resto de Latinoamérica para recuperar ese terreno? Está muy bien eso, porque con esa cuestión de la democracia, de somos los demócratas del mundo y hay que combatir a los autoritarios, no pega tanto en América Latina, porque además la historia de Estados Unidos
lo hemos visto en varios programas, sobre todo cuando tratábamos los temas de la dictadura, los derechos humanos. No le ayuda mucho. No ayuda mucho. Pero bueno, Biden va a decir, no, no fui yo. Lo cierto es que no alcanza con ese discurso para América Latina. Entonces, ahí viene una cosa que hay que estudiar con cuidado y que nos va a acompañar durante bastante tiempo. Si podemos hacerlo desde el programa va a ser fantástico. Que es esta idea de la desglobalización. ¿Cómo se expresa esta lógica, por ejemplo, para nuestro continente? ¿Eso qué significa? Que Estados Unidos quiere recuperar parte del control del sistema productivo. Lo perdieron. No tanto en la parte de cuando mudaron tantas empresas a China, sino cuando empezaron a perder la parte comercial de eso y sobre todo la tercera dimensión de la disputa, que es tecnológica. Entonces, si ustedes observan, hay una relación directa entre la guerra, las sanciones y el cambio de los flujos comerciales. Es decir, empieza a reordenarse el mundo también en los flujos comerciales. Y una cosa que se está estudiando ahora, que es la cantidad de empresas que empiezan a salir de China, de origen europeo, de origen norteamericano. Esto tiene que ver con desarmar las cadenas globales de valor. Es decir, tanto la pandemia como la guerra generan el discurso de con la pandemia tuvimos demasiada dependencia de la producción, por ejemplo, de vacunas en lugares que no controlamos. Esto se dice en Europa y en Estados Unidos. Y con respecto a la guerra, bueno, sanciones mediantes, el comercio empieza a ser muy caro, muy complicado, ni les digo en la parte energética con Europa. La gran discusión. Eso significa sustituir proveedores. Entonces, ¿a dónde los van a ir a buscar? Los van a ir a buscar en parte a Europa, digo Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? Le ofrece energía a Europa y empieza a hablarse de que van a plantearle a América Latina una nueva agenda de articulación productiva. Entonces, esto sí es atractivo, no solo venir con la retórica democrática, que ya ven que preparando la cumbre se arma tremendo lío con eso. Entonces, eso no lo precisa. Estados Unidos, Biden no precisa líos, precisa éxitos, entre otras cosas porque tiene elecciones legislativas a pocos meses. Entonces, esta idea de ofrecer algo material, como lo hizo con el ALCA desde el 94, es muy concreta y bueno, probablemente sea en esa lógica de disputa geopolítica la razón por la que revivir a un casi muerto que es la Cumbre de las Américas. Si la llenan de contenido con una propuesta de este tipo, yo creo que varios países de América Latina van a mirar de otra manera una cumbre que si no solo genera este tipo de ruidos de a quién le conviene estar, qué pasa cuando otros no están invitados. Si viene esa materialidad, yo creo que estamos hablando de otra cosa. Y Álvaro, ¿cómo te parece que se va a posicionar América Latina ante esta cumbre y ante estas posibles propuestas y cambio de estrategia de Estados Unidos? Y esa es la clave, porque si Estados Unidos tiene un guión, la pregunta es ¿cuál sería el guión de América Latina? Claro, pero nos agarra políticamente, digamos, o sea, con una elección que se viene en Brasil, seguramente, casi seguro con un cambio de signo. Nosotros, por otro lado, Argentina también teniendo otro discurso. Estamos como un poquito despatarrados, digamos. Sí, pero también eso genera una confusión en Estados Unidos de cómo dialogar. O sea, le complica a las dos partes, ¿no? Como cualquier relación o como cualquier mesa de trabajo. Entonces, pero acá acabas de nombrar algo que es clave, ¿no? Lo de los ciclos políticos. Estados Unidos tiene que leer muy bien qué está pasando con los ciclos políticos, porque ya le pasó en el 2005, ¿no? El revés de Estados Unidos en la cumbre de Mar del Plata es histórico, ¿eh? La cara de Bush, yo no me olvido más, tuve la oportunidad de estar allí, ¿no? Entonces, ese fue el momento de auge del ciclo progresista, ¿no? 2005, todavía no estaban algunas cosas articuladas, pero ya se notaba que se venía eso y que eso iba a generar una etapa de interlocución con gobiernos que no iban a ser fácil para Estados Unidos, ¿no? Entonces, el liderazgo de Chávez particularmente, pero además se consolidó mucho la idea de un Mercosur que le decía a Estados Unidos, no, el ALCA gracias, pero no va por ahí. A mí personalmente me tocó cubriendo la cumbre de Chile en el 2007, la famosa, quedó plasmado, digamos, el por qué no te callas de Chávez, que fue el que marcó como anecdóticamente del rey de España. esta. Pero era también, cada cumbre ha tenido su propio ritmo de acuerdo al momento, ¿no? Sí, por eso digo, hay que mirar estas dos cosas. Por un lado, ¿qué está pasando con el ciclo político actual? Y eso lo está mirando con mucho cuidado Estados Unidos, incluso para tomar decisiones en relación a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero yo diría más, cuida mucho la relación con México, cuida la relación con Argentina, cuida la relación con Chile. Entonces no puede decir cualquier cosa, porque frente a determinados temas, y sobre todo de valores, va a encontrar una respuesta. Ahora, de vuelta, tiene que aparecer una agenda material
que sustituya aquella idea original del ALCA, que no fue tampoco algo fácil, porque uno dice, derrotaron el ALCA. Sí, pero atrás vinieron los acuerdos bilaterales, los TLC, y América Latina se terminó de fragmentar. O sea, no hubo un éxito del otro lado. Es un gran error si se hace ese balance, porque del otro lado no se respondió con más integración, con bloques regionales. Es decir, se paró el ALCA, pero no hubo nada como contrapunto, lo que hubo fue fragmentación. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Al calor de un supuesto fin de ciclo. Quiero decir también que tampoco en el periodo conservador, porque en el medio hubo un cambio de ciclo, tampoco pasó nada, ¿eh? O sea, uno dice, bueno, pararon el ALCA, el ciclo progresista, no construyeron integración regional, pero luego cuando cambia el ciclo y viene el ciclo conservador debería haber habido un éxito. No, no lo hubo. No hubo mejores relaciones con Estados Unidos en el sentido práctico. Se crea el Grupo de Lima que no sirvió para nada. Fue el único punto en donde había una coordinación con Estados Unidos con un Trump que era como ajeno, ¿no? Decía que sí, pero no. Entonces, el Grupo de Lima que tuvo como objetivo derrotar al gobierno de Venezuela, llegó a plantearse hasta una invasión, ¿se acuerdan? ¿No? Aquel encuentro en la frontera. Eso es un gran fracaso, que además, como dice Maite siempre, duró poco. Entonces, la gran pregunta es para adelante. ¿Hoy qué está pasando? Bueno, hoy está abierta esa disputa en términos de cómo termina de crearse una nueva correlación de fuerza en América Latina. Yo creo que Biden está dando mucho más atención de lo que se cree a esa, y va a ser mucho más pragmático, pero bueno, para mí, más que pensar en la agenda de Biden, digo, ¿qué capacidad va a tener América Latina para cambiar las reglas de juego? ¿Cómo lo puede transformar en una oportunidad que le permita rediscutir, por ejemplo, el tema de la generación o la producción solo de materias primas? O sea, eso va a estar en la vuelta. O sea, no caer en una reprimarización, digamos, por también ejemplo, a nivel productivo, ¿no? Que ya la volvemos a tener incluso en el boom de commodities y de exportaciones actuales. Ahora, todo está en un freezer, incluyendo esta propia cumbre, porque la elección en Colombia y la elección de Brasil son determinantes. Sí, que son ya y uno no se puede casar con Bolsonaro cuando... Totalmente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? La verdad, más allá de los líos de la cumbre y lo que se apruebe, que no va a haber gran cosa, es esperar a que se lauden estas dos elecciones y ver qué pasa. Y Álvaro, comentábamos en el bloque anterior que el presidente Luis Lacalle Pou va a estar presente en esta cumbre. ¿Cómo ves para Uruguay en este sentido? Mal parado, intrascendente. Uruguay es intrascendente porque no tiene política exterior, anda tirando tiros por todos lados, un día habla del TLC con China como si fuera gratis, alguien cree que Estados Unidos mira eso y dice, qué bien, bárbaro Uruguay. Después tiene reuniones supuestamente privilegiadas con Estados Unidos, por supuesto no va a haber una reunión bilateral. Es el peor momento para pedir una reunión bilateral, una cumbre de este estilo, donde tiene presiones. ¿Por qué va a reunirse con Uruguay si los problemas los tiene con otros países que le están planteando cosas serias? Entonces, yo diría que estamos mal parados y nos cuesta terminar encontrando desde qué lugar construir algo que termine siendo, sobre todo, viable y que no quede en retórica y en anuncios. Entonces no veo, la verdad, a Uruguay muy fuerte para este encuentro. A propósito de esto, y pocas horas antes de que Fernández anunciara que finalmente iba a participar en la cumbre, hubo una llamada de 25 minutos entre Biden y Alberto Fernández, donde lo invita el próximo 25 de julio a reunirse en Washington para tratar temas bilaterales. Sí, como lo hizo con Bolsonaro, o sea, lo acabamos de escuchar, como lo va a hacer con digamos, gobiernos que le estén planteando algún dilema, sea por el lado de que tiene que negociar o sea por el lado que los apoya. Entonces, la verdad es que tenemos esas, pero la culpa no la tienen los demás, la tenemos nosotros de que no tenemos una política exterior clara y entonces vamos como saltando de alternativa en alternativa, que son todas relativamente contradictorias, con un eslogan que es abrirse al mundo, que en realidad es un dogma, no una estrategia. Es decir, algo que no está pasando, porque el mundo se está cerrando y deberíamos estar pensando qué tenemos para decir como Uruguay en una oportunidad de un relacionamiento nuevo, sobre todo con este asunto de los cambios de los flujos del comercio en el mundo. Álvaro, mencionabas a Colombia como parte de esa correlación de fuerzas. Ha sido un país amigo de Estados Unidos en todo este proceso, sobre todo desde el punto de vista militar, pero también hay una relación bastante cercana. En el próximo bloque vamos a hablar sobre los resultados de la primera vuelta electoral, la elección de balotaje que se viene el 19 de junio. ¿Cuánto influye esta elección en el contexto político regional, el resultado que se dé en Colombia? Muchísimo, muchísimo, porque por un lado implica reconocer el papel de un país que está a punto de ser el segundo de América del Sur. Va a pasar a Argentina, muy brevemente, en población, en PBI, es decir, es una potencia para la escala regional.
O sea que no es un problema cuantitativo, es también un problema cualitativo porque, lo que acabas de decir, siempre hubo una relación privilegiada. De alguna manera Colombia es un aliado histórico de Estados Unidos. Tiene uno de los TLC más antiguos, o sea que la pata comercial siempre fue muy fuerte, quizá de los más abiertos junto con Chile. Tiene vínculos militares, de inteligencia, todo bajo el paraguas del narcotráfico, pero hay una influencia enorme y tiene una enorme lealtad política que la perdió. De cualquier manera, porque sea quien gane, no digo que dé igual, porque tremendo, Petro ¿no? y Hernández hay una gran diferencia. Pero entre miren ellos, que sin ya lugar no a es el uribismo. Claro. Entonces, se rompe un cable de conexión. De muchos años, de toda la vida, de gobiernos de derecha. Siempre. Debe ser en ese sentido, lo más estable Colombia. De hecho, por eso se dice que nunca hubo un gobierno de izquierda en Colombia. Siempre fue de este perfil que se terminó porque no va a la segunda vuelta, esa familia política de la centro-derecha colombiana. Entonces, yo creo que, por ejemplo, Hernández nos va a dar sorpresas si gana con respecto a Venezuela, o sea, va a tomar alguna de esas actitudes más del lado del populismo vinculado a gestualidades que pueden sorprender. Yo creo que vamos camino a un desastre, ¿no? Porque cada vez que uno escucha a este hombre se asusta más. Pero bueno, eso lo hablaremos post-elección y ustedes lo van a hablar en el bloque próximo. Lo que me toca a mí es decir que es una elección determinante para esta lógica de cómo se relaciona Estados Unidos para el futuro de las cumbres, sobre todo asociado al cambio de ciclo político en América Latina. Así que bueno, tendremos una semana de enorme incertidumbre, pero ahí hay una de las claves. Álvaro Padrón, muchísimas gracias como siempre. Y bueno, como decíamos, en el próximo bloque nos vamos a meter con Colombia, con los resultados de esta primera elección que fueron tan polémicos y curiosos. Ya venimos. Bien, y en este último bloque de Sin Fronteras nos vamos a meter de lleno en el tema de Colombia. Pasadas las elecciones o la primera parte de las elecciones donde Gustavo Petro triunfó con el 40% de los votos y donde hubo una sorpresa que fue la de Rodolfo Hernández, a quien hasta pocos días antes de la elección nadie lo daba como el contendiente seguro para el 19 de junio en ese balotaje para resolver la situación. Sin embargo, esto muestra un nuevo escenario porque Federico Fico Gutiérrez, quien hasta ese entonces parecía el casi seguro rival de Petro, ya ha dicho que va a apoyar a Hernández en esta segunda vuelta y los primeros sondeos que se han dado a conocer en las últimas horas lo muestran a Hernández encabezando las preferencias con un poco más del 50% de los votos. Bien, y para entender lo que fue esta sorpresa y también charlar un poco sobre qué es lo que cuál puede ser el próximo escenario para el 19, que recibimos a la historiadora colombiana Ivonne Calderón, quien también está realizando un doctorado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Ivonne, gracias por venir, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hablábamos un poco de esta sorpresa, ¿no? del empresario, el ingeniero, como a él le gusta que lo llaman, Roberto Hernández. ¿Dónde está parada la sociedad colombiana hoy y qué es lo que pasó a nivel histórico como para que una persona tan particular como Hernández sea quizás el próximo presidente de Colombia? Bueno, Colombia es un país con una población de 21 millones empobrecida, 7,4 millones de personas en la pobreza. Es un país que quedó bastante debilitado social y económicamente después del mandato de Duque, que está por terminar, del presidente actual Iván Duque. Y además un país que en la pandemia sufrió muchísimo, teniendo una cifra de desempleo del 12%, una gran parte de la población colombiana en la informalidad. Así que esa situación social que se vio agravada con el paro nacional de 2019, luego el paro nacional de 2021, como que aceitó la campaña electoral actual y fue como configurando ese tablero, ¿no?, político electoral para llegar hasta donde nos encontramos ahora. Sin embargo, si hacemos una mirada un poco más a largo plazo, podríamos encontrarnos fácilmente 4 elementos que pueden explicar, la configuración política electoral actual.
Por un lado, Colombia es un país profundamente democrático, un país que con el Concordato de 1886 reafirmó la relación entre la Iglesia y el Estado, que solo hasta 1991, con la Constitución del 91, logró separarse. Entonces, eso habla, por lo menos en términos de valores y en términos políticos, de una sociedad profundamente conservadora, ¿sí? Además de eso, en Colombia, durante el periodo de la Guerra Fría, esta postura anticomunista fue muy férrea y digamos que otras fuerzas políticas y otras ideologías, entre ellas una ideología un poco más de las izquierdas, pues no tuvo mucha cabida en el espectro político colombiano, y si la tuvo fue bastante señalada y perseguida. Por otro lado, pues Colombia es un país en el que, relacionado con esto último, no le ha dado muchas oportunidades a fuerzas políticas alternativas para entrar en ese juego electoral. Por ejemplo, en los años 50, con la conformación del Frente Nacional, que fue un acuerdo de los partidos tradicionales, liberal y conservador, para gobernar el país durante 16 años, ahí en ese tiempo la izquierda quedó excluida completamente del panorama electoral y fue perseguida brutalmente por las fuerzas del Estado colombianas. Entonces ahí la izquierda, digamos que se mantuvo al margen, o las terceras fuerzas se mantuvieron al margen, y eso de hecho fue caldo de cultivo para la conformación de guerrillas en Colombia en los años 50, en los años 60. Por otro lado, tenemos una crisis de representatividad que es bien marcada en Colombia, que se puede percibir desde hace un par de décadas atrás por lo menos, y que digamos su última figura más representativa la tuvo en Álvaro Uribe, que hoy por hoy es bastante cuestionado, se encuentra debilitado en cuanto a la aprobación de las ciudadanías colombianas. Y además de eso, el modelo neoliberal en Colombia también ha sido digamos, catalizador de este descontento social, que son medidas que pues tendieron a flexibilizar y liberalizar la economía y pues que fueron en desmedro de los derechos laborales. Entonces eso es como un panorama a largo plazo y a corto plazo para explicar por qué Colombia ha llegado a, digamos, plantearse la posibilidad de romper con no la institucionalidad, sino con la clase política tradicional o con las prácticas políticas tradicionales, y tener hoy por hoy en la contienda electoral a dos candidatos que son, digamos, antiestablecimiento, y bueno, que podremos profundizar un poco más en las características. Esto va en saga con lo que pasa en otros países también, donde la política tradicional como que va perdiendo terreno ante nuevas apuestas, no tanto sean de izquierda como populismos de derecha. El otro día el politólogo Manuel Jaimes hablábamos de que la paz no era un elemento central en esta campaña. A pesar de ello, bueno, se ha logrado meter a alguien que practica una política del terror. ¿Se puede decir que el miedo sigue jugando un rol importante en la sociedad colombiana a la hora de elegir a sus gobernantes? Sí, yo creo que el miedo siempre ha sido un discurso que ha atravesado la política en Colombia, ¿no? Pero es una cosa histórica. Sin embargo, si lo miramos más ahora para la coyuntura electoral, yo pienso y supongo desde mis análisis que Rodolfo Hernández ha trasladado la narrativa del miedo, de ese escenario que decía Manuel Jaimes de la paz, que no está perceptible, porque el acuerdo de paz es un asunto de mucha susceptibilidad en Colombia, generó en el 2016 una gran polarización en el país. Entonces, ese discurso, esa narrativa de la paz como que se ha mantenido al margen, ese miedo que se inculcó a la ciudadanía de que el acuerdo de paz iba a convertir a Colombia en Venezuela, le iba a entregar el país a la guerrilla de la FARC, bueno, ese discurso me parece que Hernández lo ha dejado a un lado, y ahora lo que yo propongo es que hay un discurso que se movió hacia el miedo a la institucionalidad, o más bien a un Estado que para Hernández está hiperburocratizado. Entonces lo que Hernández plantea es que el gran mal, el némesis de Colombia es la maquinaria estatal, y supone que absolutamente todos los funcionarios son corruptos, olvidándose de que en el Congreso de la República también hay políticos que son decentes y que hacen digamos, tienen otras jugadas políticas y otro actuar político. Entonces me parece que el miedo se fue trasladando hacia ahí. Sin embargo, y esto hay que tomarlo con pinzas, no es cierto que el uribismo esté dinamitado, que el uribismo es la fuerza política del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es el presidente del Centro Democrático, el partido actual de gobierno. No es que esté dinamitado, no es que esté debilitado, es una fuerza que está mutando. Es una que fuerza... ya se les pegó a Hernández, además, porque enseguida, ¿no? anunciaron el apoyo. Totalmente, es una fuerza política que es medio camaleónica, que ya se empezó a acomodar, y que por lo tanto lleva, ¿no?, detrás de sí un discurso
lo que tú dices, de terror, de miedo, que todavía sigue allí implícito en la forma de hacer política, ¿no? Que es el antipetrismo, el miedo a Petro. Y en ese sentido, ¿qué alianzas puede generar Petro o qué expectativas le ves para el próximo 19? Porque obtuvo un 40%, pero a la vez no logró hacer tantas alianzas como sí logró Hernández, digamos, porque enseguida se le pegaron varios, digamos, ¿no? Sí, yo creo que es que ya... Para que llegue a ese 50+1. Sí, yo creo que es que Petro y Francia Márquez ya no tienen mucha tela más de dónde cortar. O sea, yo creo que ya llegaron como a un techo. Ahora, hoy, por ejemplo, se recibió la noticia de que Antanas Mockus, una de las figuras más importantes dentro de lo que se conoce como el centro en Colombia, demócratas liberales, ya se adhirió. Bogotá, sí, exactamente, y muy polémico él. Sí. Y bueno, ya se adhirió a la campaña del pacto histórico, también el vicepresidente de Fajardo se adhirió a la campaña y otras figuras dentro de ese centro del Partido Verde y de otros aspectos del centro que ya se fueron sumando a poco. Yo creo que eso es lo máximo que puede hacer el pacto ahora a nivel, digamos, de alianzas. No veo por dónde más podría llegar a tener una alianza electoral que les permita llegar a la presidencia. Y, sin embargo, hay otras estrategias ya más a nivel de campaña, ¿no? Claro. Que podrían implementarse, que, bueno, que no sé si quieran que profundice en eso. Sí, porque en eso capaz que también estaría bueno recordar que en Colombia las elecciones no son obligatorias. El voto no es obligatorio. Y creo que hubo un 55% puede ser en el último. La última fue el 50, casi 59% de participación. Porque sí. Quizás también una estrategia puede ser que esas personas que no fueron a las urnas a votar, ante la posibilidad de tener a Hernández, una figura tan polémica como Hernández de presidente, digan, bueno, no fui en el anterior, pero quizás voy en esto. Un poco había pasado en Chile exactamente, que también, ¿no? Como que es muy difícil saber qué puede pasar en un punto. Sí, yo creo que en política nada está escrito. Esto ahora, como lo veo, tan tenso este panorama electoral que no se vivía en Colombia hacía mucho tiempo, es bastante complejo y como que genera mucha tensión y es difícil de predecir, me parece. Claro. Sí, lo que te digo, yo creo que ellos tienen una posibilidad y es intentar cautivar a esos votantes que están allí, que son la abstención en Colombia, que siempre ha sido muy alta, pero yo, sin embargo, en eso no confío mucho, porque yo creo que aquel y aquella que no salieron a votar, habiendo escuchado propuestas durante 3 y 4 meses, teniendo más opciones incluso, no van a salir a votar en este momento durante 15 días de campaña, digamos, intensa de Petro y del pacto. No van a salir a votar por un candidato que además digamos, está en el centro del debate porque, como te digo, pues los medios y la política tradicional en Colombia pues lo han convertido como en un problema, ¿no? Entonces no es que van a salir a votar por Gustavo Petro, claro, y Francia Márquez, no lo veo tan posible. ¿Pero qué es lo que sí ves como estrategias posibles con él? Yo lo que creo es que ellos tienen que intentar apuntar a la costa caribe colombiana, que es una región que está muy del lado del pacto histórico y que sin embargo no votó como se esperaba que votara, o sea, todavía mucha gente se abstuvo de votar, y esto se explica, según algunos analistas, porque en Colombia se mueven mucho los clanes políticos y el clientelismo en esas regiones en donde la gente vota porque hay prebendas, en donde los clanes políticos mueven toda la maquinaria porque hay dineros de por medio. Esta vez en la campaña de Federico Gutiérrez, que digamos dentro del espectro uribista, pues también tenía apoyo de esos clanes. Esta vez no fue tan fuerte el apoyo de esos clanes y eso también explica un poco el fracaso de Federico Gutiérrez, pero también explica ese abstencionismo en la costa, que es una región que vota muy siempre con ese tema del clientelismo y del dinero. Entonces ahí habría que intentar acercarse a esa región que no tuvo una actividad clientelar tan fuerte en campaña por parte de los clanes y ver qué se puede hacer por parte del pacto, o sea, reforzar el voto de la costa caribe. Hernández tiene un discurso bastante antisistema, digamos, pero sin embargo no es nuevo en la política. ¿Qué podés destacar de lo que fue su carrera, por ejemplo, en Bucaramanga, que tú sos de ahí? Sí, bueno, él es relativamente nuevo, por eso es que los politólogos no hablan de que sea un outsider completo, sino que es un tipo de outsider, o sea, alguien con una pequeña experiencia de gobernanza, pero que no es tan amplia como otros candidatos que estuvieron en la contienda. ¿Cuánto tiempo estuvo él en Bucaramanga? Él 4 años, un periodo, pero bueno, ahí hay una cuestión, es que dentro de su gobierno municipal se
se dieron una serie de inconvenientes y de hecho ahora está imputado por interés indebido en celebración de contratos, porque durante su gobierno se hicieron algunos acuerdos por debajo de la mesa para favorecer a una empresa que tiene que ver con las basuras de la ciudad, ¿no? Un tema que es bien complejo en Bucaramanga, porque ya después de cierto tiempo el lugar en donde se hacía el procesamiento pues como que quedó obsoleto y se estaba buscando otra alternativa, digamos, ecológica, y pues ahí en ese asunto se metió estos intereses de corrupción. Sin embargo, él está como muy abrazado a la anticorrupción. Es que ¿no? eso es lo paradójico. Eso es lo paradójico, que él habla de un discurso anticorrupción que, si ustedes lo miran, es muy similar al de AMLO en México. Es increíble la similitud que tiene con las palabras y la expresión y todo de AMLO, que es no robar, no mentir y no traicionar. Si tú miras, AMLO tenía el mismo discurso. Entonces es un discurso contradictorio, porque él habla de esto, pero está vinculado hoy por hoy en escándalos de corrupción. Ivonne, todo parece favorecer en este escenario a Hernández. Una cosa es gobernar Bucaramanga y otra cosa es gobernar Colombia. ¿Qué se puede esperar desde ese punto de vista con un Hernández como presidente? ¿A qué se enfrentaría Colombia con estas características, justamente con alguien que sale un poco por fuera de los partidos tradicionales, ¿no? Sí, el tema es que Hernández cree que Colombia es una empresa. Él como empresario, él se imagina él dice que en Colombia hay 50 millones de accionistas. O sea, él con su mentalidad de empresario cree que va a manejar a Colombia como tal. Y ahí el riesgo que yo veo, o sea, veo varios riesgos. Por un lado, esta actitud de las instituciones, la maquinaria estatal no sirve para nada, esto hay que desmontarlo todo, esto no. Y eso va en contra también, de alguna manera, de la institucionalidad democrática, que, no es la más robusta del continente, pero ha permitido que la democracia se sostenga en Colombia y que no se deteriore, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido gobiernos muy complicados, muy violentos, que han puesto en entredicho esa democracia. Entonces, él en varias entrevistas ha anunciado que él quiere aplicar el famoso estado de conmoción interior, que en Colombia se creó en el 91 para diluir la figura del estado de sitio, que fue una figura en la que Colombia estuvo por casi 40 y 50 años. Entonces, el estado de conmoción es que el mandatario, el presidente, pide 90 días para hacer decretos a fuerza de ley sin contar con las facultades del Congreso de la República. Por esa razón es que están llegando los últimos demócratas liberales al pacto histórico, porque hay un temor de que él efectivamente tome esa decisión. Y yo creo que eso, por un lado, es ese temor, ese choque de trenes que se puede generar entre los poderes, el ejecutivo, el legislativo, incluso el judicial. Y además de eso, la crisis que se vendría para Colombia en materia de la inversión social, porque como él cree que el Estado colombiano tiene mucha inversión y está hiperburocratizado, entonces hay que quitarle dinero e inversión a ciertos sectores que, según él, como en la educación, no requieren más inversión. Entonces ahí eso es uno de los escenarios posibles. Y por último, digamos, la posibilidad, esto no lo veo tan negativo, y es que finalmente su llegada a la presidencia podría abrirle las puertas a un acercamiento más intenso entre eso que se llama el centro político y las izquierdas en Colombia. Ivonne Calderón, un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por ayudarnos a entender un poco más de esto, que es complejo. Es complejo. Ojalá sea lo mejor para Colombia el próximo 19. Nos vamos. Nos vamos. Que tengan un muy buen domingo. Muchas gracias por acompañarnos.